Arratsaldeon eta ongi etorri Infofia jardunaldiko arratsaldeko saiora. Voy a hacer la presentación en euskera, ya que todo va en castellano hoy. Arratsaldean batu zeaten ontzat, goizean izan dira jardunaldi honen lehenengo atalak. Jardunaldi honetan filosofia eta informatika edo adimen artifizialeko jendea batu gea gogoeta egiteko. Eta ikasleekin hasi gea lehenengo saioan, 9:00 12:30 alde arte, eta gero Xabier Barandiarenen hitzaldia eduki dugu. Hau dena ondare izeneko proiektu baten barruan sortu da. Ondare bada etorkizuna eraikiz programaren barruan Foru Aldundiak babesten duen proiektu bat. Eta bertan, informatika fakultateko irakasle talde bat bildu ginen, adimen artifizialea gizartearen onurarako edo erabiltzearen ideiapean, eta hortikan beste ate asko jo ditugu, eta horri esker gaude hemen. Besterik gabe, arratsaldean edukiko ditugu orain 2 hitzaldi. Vamos a tener 2 charlas eta mahai-inguru bat. Las charlas van a ir básicamente de seguido, ¿no? No planteamos espacio para debate en las charlas. Hemos pensado que para no alargarnos demasiado y tener un descansillo entre las charlas y la mesa redonda, pues es conveniente ir de seguido y guardar las preguntas que tengamos para la mesa redonda, porque las personas que nos van a hablar ahora también participarán en la mesa redonda, o sea que cualquier duda que nos quede la podremos hacer luego. Gure lehenengo hizlaria, Miren Gutierrez Almanzor izango da, hemen nere alboan dago, filologia ikasketak egin zituen Nafarroako Unibertsitatean eta komunikazioan doktore da. Kuriosidadez, bere biografia begiratzen baldin baduzue, kazetari gisa munduan zehar imaginatu dezakezuen txoko guztietan ibili da, eta kazetari gisa ari zanean ere, ikerketa buruan zuen. Horrek, ekarrizkio sariak, arazoak, denetarik, ez? Hori, kuriosidadea begiratuta, hori topatzea. Eta, 2011-tik dabil bete-betean ikerkuntzan, ez? Gaur egun Deustuko Unibertsitateko ikertzailea da, eta feminismoan eta datu aktivismoan aditua da. Antifeminismoaren gorakada aztertzen du, plataforma digitaletan bereziki, eta adimen artifizialak botere eta genero diskurtsoen aurrean daukan eragina edo, ere ikertzen du. Orduan, horren inguruan, argibide batzuk emango dizkigu, bere hitzaldian, hor daukazue, poder, genero y discurso en la era de las plataformas y la inteligencia artificial. Hori izango da bere hitzaldia, beraz, aurrera miren eta eskerrik asko. Mila esker. Bueno, muchísimas gracias, mila esker etortzeagatik. Os traigo una presentación, como hemos dicho, sobre las plataformas y la inteligencia artificial, los discursos antifeministas, misóginos y las asimetrías de poder. Es un poco más pedestre de lo que hemos oído esta mañana. Vamos a aterrizar en las vidas de la gente, qué significa este cambio que nos propone los crecimientos exponenciales que estamos viendo en la inteligencia artificial y también en la decisión algorítmica, que no necesariamente es inteligencia artificial. A ver, esto ahora. Os propongo un índice un poco para plantear, para dar un poco de contexto a lo que realmente me interesa, de lo que realmente me interesa hablar, que es el daño algorítmico de género.
vamos a hablar de, bueno, por qué inteligencia artificial en las plataformas, qué tipo cómo se han integrado en las plataformas. Quería también sumarme a las críticas a la utilización de inteligencia artificial. Yo también quería deciros que el ámbito en el que me muevo la disciplina es en los estudios críticos de datos, que es un cajón desastre donde hay un montón de gente de la sociología, de los estudios de movimientos sociales, de la comunicación y de la ingeniería también, que nos dedicamos a ver, pues a hacer estudios críticos, es decir, dónde están las asimetrías de poder, en qué contextos se despliegan y, bueno, pues hablar de la política de los datos, ¿no? O sea, qué ideologías políticas puede haber detrás de determinadas soluciones tecnológicas, etc. Quería también hablar de algunas asimetrías de poder que se dan en el mundo, analógicas, porque me interesa también intentar justificar que los discursos tienen un impacto en la vida, ¿no? Y los discursos que se hacen sobre las plataformas, sobre la inteligencia artificial, tienen un impacto, y los discursos que se propagan gracias a las plataformas tienen un impacto y un interés, ¿no? Preservar, pues, las estructuras de poder que sostienen las desigualdades y asimetrías, etc. Por eso digo justificación de esta propuesta que os voy a hacer esta tarde, bueno, pues terminaré hablando de las consecuencias de estos algoritmos de inteligencia artificial y plataformas y o sea, cómo conecto todas estas cosas al final. Luego hablaré del daño algorítmico de género, que he dividido en tres partes. Puede ser, vamos a decir, de menor a mayor, de menos importante a más importante. El daño algorítmico de género puede resultar en invisibilización, puede resultar en discriminación y puede resultar en silenciamiento. Yo entiendo que el silenciamiento es como la forma más agresiva de daño algorítmico. Y os hablaré del discurso antifeminista reactivo, de la desinformación de género, que es el espacio donde ahora estoy investigando más, es un fenómeno relativamente nuevo, y del silenciamiento de otro tipo. Preguntas, también os quería lanzar algunas preguntas filosóficas, ¿no? Que pues se puede plantear todo esto, y referencias para si hay alguien interesado en comprobar las referencias, pues que lo pueda hacer. Entonces, bueno, las inteligencias artificiales se han integrado en las plataformas de diferentes maneras. Os quería contar también que en mi disciplina de los estudios críticos de datos no les llamamos redes sociales, porque ni son redes ni son sociales, ¿no? Las redes, por definición, en mi disciplina son estructuras donde no todo el mundo tiene igual el mismo peso. Cuando tú miras cómo funciona X, por ejemplo, no todo el mundo tiene la capacidad de influir, hay diferentes perfiles. Está esa persona que retuitea un montón, esa persona que genera muchos contenidos pero que no los lee nadie, ¿no? Hay toda una serie de perfiles y no todo el mundo tiene la misma capacidad de influencia en esa red, pero las redes se definen muchas veces como estructuras horizontales, ¿no? En donde, ahora me pongo habermasiana, en donde todo el mundo tiene la capacidad de participar de alguna manera, ¿no? X hoy mismo no tiene nada que ver con eso que estoy diciendo, o sea, no es una red, puesto que vemos la capacidad que tiene Elon Musk de sacar de esa plataforma a la gente que no piensa como él, ¿no? La gente, no sé si soy yo, pero muchos de mis colegas estamos viendo cómo se nos están cayendo a cientos los seguidores as we speak, ¿no? O sea, todos los días vemos cómo hemos bajado un poquito más en el nivel de influencia que tenemos, ¿no? Entonces no son redes y tampoco son sociales, porque tampoco persiguen ningún beneficio social, ¿no? Lo que persiguen es monetizar datos. El modelo de negocio de las plataformas, me da igual que sea Amazon, que vendan cosas o que no lo hagan,
o totalmente o parcialmente está basado en generar atención. En inglés yo también recurro un montón al inglés porque a veces son palabras mucho más precisas o no sé. Su objetivo es generar engagement, ¿no? Que se ha traducido mal como participación, pero eso yo no lo entiendo como participación desde no sé, desde la ciencia política. Eso no es participación, ¿no? Es más bien captar la atención de la gente, que se permanezca el máximo tiempo posible con un contenido para ir captando datos y poderlos monetizar. Ese es el sistema, el modelo de negocio, ¿no? Entonces, no son redes ni son sociales, son plataformas, son negocios. Y luego pues está el cómo defines una plataforma, ¿no? Hay toda una literatura con esto. Que han integrado una serie de herramientas que vienen de la inteligencia artificial, pues sistemas que aprenden a mejorar su rendimiento, que se entrenan con datos, normalmente históricos, y ahí tenemos uno de los problemas que genera estas inteligencias artificiales, que trabajan con datos históricos necesariamente. Cuando trabajas con datos referidos a personas, necesariamente son históricos. Y claro, las sociedades no son perfectas, ¿no? Entonces estos datos históricos tienen problemas, son problemáticos, porque no sé si queremos que el futuro sea como el presente, o queremos un futuro mejor. ¿No? Entonces, si hay asimetrías de poder en la sociedad actual, no queremos, yo creo, que el futuro siga acarreando todas esas asimetrías, incluso las multiplique, ¿no? Lo que queremos es cada vez un mundo mejor, más. Estoy sonando, yo a mí misma me doy pena porque es que estoy sonando, o sea, después de lo que estamos, somos testigas de la crisis climática, del crecimiento de la extrema derecha, que hasta ahora habíamos logrado ir bajando los indicadores de pobreza y ahora están creciendo por primera vez de forma histórica, etcétera, etcétera. Tenemos unos retos como humanidad enormes, ¿no? Entonces, los datos históricos acarrean, llevan todas estas asimetrías, y cuando tú los utilizas para entrenar algoritmos, pues el resultado va necesariamente a acarrear esos sesgos también, ¿no? Se utiliza el procesamiento del lenguaje natural para que, no voy a entrar en esto, visión por computadora, sistemas expertos, aprendizaje profundo, etcétera, ¿no? Se han integrado en las plataformas todas estas herramientas. Críticas al término artificial, no es inteligente. Bueno, hemos visto que hay un debate de si es inteligente, no es inteligente, tiene agencia, no tiene agencia. Se critica el uso, no solamente la antropomorfización, sino también todo el discurso que hay alrededor de las inteligencias artificiales, que es extremadamente metafórico, ¿no? La nube, ¿no? Esa cosa etérea que ocurre no sé dónde, pero sí ocurre en lugares muy concretos, como ha dicho Xavier esta mañana, en donde se consume el agua, electricidad, energía, etcétera. Se emite CO2, etcétera. Me dijeron que por cada pregunta que tú lanzas a ChatGPT se consume el equivalente de un vaso de agua o una cosa así, ¿no? Es artificial en el sentido de que estábamos hablando de literatura de mi disciplina, pues desde el libro que publicó Lisa Gitelman en 2013, que decía raw data es an oxymoron, o sea, el dato crudo es un oxímoron, no existe. Hay otro antropólogo que se llama Behlendorf que ha publicado sobre la naturaleza de los datos y dice que no son recursos naturales, son recursos culturales y por tanto siempre tienen sesgos. Desde el momento en que yo decido utilizar el símbolo del 1 árabe para contar una unidad, estoy incluyendo sesgos.
porque podría hacerlo con los, ¿por qué no los números romanos o algún tipo, otra forma de representar la unidad, ¿no? Cada sistema de representación nos impone formas de pensar, ¿no?, sobre las cosas, ¿no? Entonces, lo que dicen todos estos libros, Lisa Gitelman, es que para llegar a un dato has tenido que hacer una pregunta antes, o no, pero bueno, habría gente que me lo debatiría, pero antes de un dato viene otro dato. O sea, para encontrar un dato tú necesitas datos. Behlendorf dice, los metadatos no existen, en realidad los metadatos son también datos, porque para conseguir un metadato necesitas datos anteriormente. Entonces, no hay un dato primero, ni se dan en la naturaleza, sino que son recursos culturales que tienen embedded, tienen sus sesgos y su forma de pensar el mundo, ¿no? Y luego tiene limitaciones. Hemos visto también esta mañana que no existe todavía la inteligencia artificial general. Todavía no hemos llegado ahí y, por tanto, son sistemas muy, muy eficaces para hacer tareas concretas, pero no necesariamente para hacerlo todo. ¿Llegaremos a eso? Pues seguramente sí, pero por el momento eso no existe. Y luego la creatividad. Bueno, en ese campo, yo estoy más en el campo de los Chomskys y de la gente que piensa que ChatGPT es lo que hacíamos. Yo he trabajado en la agencia EFE y lo que hacíamos era a veces refritos, ¿no? O sea, hazme un refrito de tal cosa. Entonces cogías un periódico, otro, tal cual, lo que haría ChatGPT ahora en un segundo, a mí me costaba un poquito más, y hacías como un refrito con todo aquello, ¿no? Al final lo que vamos a tener es el refrito del refrito del refrito, o sea, va a haber más refritos en Internet que obras originales, ¿no? Y con eso yo creo que la calidad de lo que va saliendo de eso va a ser cada vez peor. No necesariamente, bueno, esto es muy discutible. Lo que os quería decir es que todas estas herramientas, pues eso, reflejan en este estudio, dice que pues ChatGPT es de derecha y Gemini de izquierdas, ¿no? Tienen en sí mismos e incorporan los sesgos ideológicos de sus creadores, ¿no? Este estudio, recién publicado, lo que hace es preguntarles a diferentes inteligencias artificiales información sobre diferentes personajes históricos de la historia mundial, ¿no? Y entonces luego analiza esos discursos acerca de esos personajes. Y se da cuenta de que la visión no solamente es muy sesgada en inglés y en chino, sino que además el tipo de juicios de valor que generan estas inteligencias artificiales denota una ideología muy concreta, ¿no? Y de ahí pasamos a esto. Yo me estaba acordando de, ¿habéis visto esta serie? Yo soy adicta a las series, lo confieso, otras plataformas. Esta serie que se llama Years and Years, ¿habéis visto? Sí. ¿Os acordáis del tío que trabajaba en la City? Y de repente se acaba el mundo, ¿no? Y lo único que puede trabajar es en... ¿Quién se acuerda? En Globo. El único que puede trabajar... el único que puede trabajar es en Globo, como repartidor, ¿no? O sea, no sirve para absolutamente nada el hombre. Es como si te vas hay un cataclismo zombie, de las habilidades que tú tienes, ¿cuáles de ellas te van a servir realmente para sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, en la economía gig, ¿no? La economía gig es lo que nos propone las plataformas, donde mucha gente joven va a emplearse por primera vez, va a encontrar trabajo por primera vez, ¿no? También vemos que hay unas asimetrías brutales. Quiero dar algunos datos general de cómo estamos, ¿no? Os hablaba de datos históricos. Estos son datos con los que se podría entrenar una inteligencia artificial. ¿Qué nos dicen los datos sobre el trabajo
de las mujeres. Bueno, pues globalmente 39,3% de los puestos de consejo de administración son mujeres. Solo 29 países tienen a mujeres como jefas de Estado de gobierno. Las fuentes feministas de información, femeninas de información llegan al 30%. Yo he estado monitoreando esto desde los años, no sé, 2 décadas mínimo, y hemos pasado del 23% en las últimas 2 décadas al 30%. Y luego cuando te pones a mirar, ¿y por qué estoy diciendo todo esto? Porque luego estos son datos digitales, esto es información, estos son los datos con los que se entrenan las inteligencias artificiales, ¿no? Son los datos, la información que está disponible para entrenar algoritmos, ¿no? Si te pones a mirar quién ha dicho qué en las noticias, solamente el 30% de lo que se cita en las noticias viene de una voz femenina, y cuando hablas y cuando miras a ver de qué habla esta gente, al final se les pregunta a las mujeres sobre cultura. Estoy generalizando, porque hay muchas economistas, que hablan, que dicen cosas, hay muchas ingenieras, hay muchas científicas, pero cuando ves a las medias globales, a las mujeres se les pregunta sobre todo de cultura, de sociedad, de estas cosas, y las cosas importantes que son la política, el deporte y la economía están en voces de hombres, ¿no? Mayoritariamente. Y este porcentaje no cambia, está cambiando, bueno, milimétricamente cada año. También si ves las portadas, hay análisis de portadas de diarios. La mayor parte de los bylines de la gente que firma son hombres, la mayor parte, no solamente a quienes se le pregunta, sino quien escribe, ¿no? Son hombres. El 90% de las personas en situación de prostitución son mujeres y niñas. Y en España tenemos los datos de los consejos de administración. Tenemos también que las mujeres trabajan bastante más en casa, en tareas del hogar, trabajo no remunerado, no reconocido, ganan menos, y luego tienen estos datos que espero que no se cumplan en esta universidad, pero el 14,3% de las egresadas en informática son mujeres solo, y el 28,3% en ingenierías. Y creo que en estos datos se ha visto globalmente un retroceso, ¿no? Cuando las mujeres han sido pioneras en computación, en matemáticas, ¿no? También. Luego, pues el 32% de los hombres reconocieron en España haber consumido prostitución, y tenemos este conteo, 1.270 mujeres asesinadas por violencia de género. Si miramos en la economía geek, que es lo que nos proponen las plataformas, ¿no? Como un espacio fantástico para empezar a trabajar, tenemos que las mujeres sufren acoso, inseguridad, no tienen dificultades para denunciar, cobran menos, suelen cobrar menos además a propósito para ser más interesantes como trabajadoras, y se les discrimina, se les pone tareas peores, horarios peores, si tienen reseñas negativas, se les perjudica por rechazar trabajos, tomarse tiempo libre, etc., ¿no? El 57% de las mujeres y personas no binarias denunciaron haber sido acosadas, y la mayor parte de ellas no denuncian. Esta es la economía que una de las que nos proponen, una de las actividades económicas que nos proponen las plataformas. Bueno, ¿por qué os pongo todos estos datos que están lejos del tema que estábamos analizando esta mañana? Os lo propongo porque la tecnología digital no es neutra, no es objetiva, no son recursos naturales, sino que refleja sesgos sociales y estereotipos. Influye en quién y cómo quién genera los mensajes y cómo se generan los mensajes, y en la toma de decisiones.
Y además la inteligencia artificial manifiesta y amplifica sesgos, y os pondré algunos ejemplos, que están presentes en los datos, porque se entrena sobre todo con datos históricos, como decía, refleja las decisiones de sus desarrolladores y las estructuras de poder en las que se generan estos datos, ¿no? Y estas tecnologías. Y existen grandes brechas digitales de género y sesgos también en las oportunidades de quién diseña, quién toma estas decisiones, ¿no? Es decir, ¿cómo se materializa esto? Bueno, pues sistemas de calificación basados en inteligencia artificial pueden penalizar a las mujeres con evaluaciones más negativas, influidas por estereotipos, etcétera. Publicidad o contenido dirigido, esto también es un problema, los algoritmos de recomendación, la publicidad dirigida, en este caso concreto de anuncios de empleo bien remunerado, pues a una misma persona se identifica como hombre con el mismo currículum, va a siempre en una plataforma conseguir mejores oportunidades que si se presenta como mujer. La cosificación, bueno, las inteligencias artificiales se están utilizando de forma brutal para generar cosificación, sexualización. Hay una plataforma que se llama Lensa, a la que tú, para crear avatares, si tú te mandas una foto que identifica como mujer, las propuestas que te hace es pues tú en pelotas o con un bikini medio en posiciones sugerentes. Si te identifica como hombre, eres explorador, capitán, no sé, eres otra cosa. Luego no hablemos de la tecnología deepfake y la pornografía deep porn, que se está utilizando, o sea, la mayor parte, 90 y tantos % de las víctimas de la pornografía fake son mujeres, ¿no? Y ya os voy a hablar de cómo se está utilizando en la desinformación de género. Y en la desinformación y el ciberacoso, pues la inteligencia artificial puede facilitar la creación de este material y su uso para el silenciamiento de personas concretas, ¿no? Esto se está utilizando para silenciar a personas concretas. Os pongo un ejemplo para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? La campaña de Kamala Harris ha sido, bueno, pues bastante bochornosa. Se ha utilizado todo tipo de material. Aquí solamente estoy poniendo una de las estratagemas que ha tenido la campaña de Trump, que es presentarla como comunista, que yo a Kamala Harris la pondría más bien cercana al PP, por ahí, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos se ha presentado como una comunista peligrosa, utilizando imágenes retocadas con este tipo de metodologías. Con deepfake han hecho un vídeo en el que decía hoy estoy traduciendo, hoy es hoy y ayer fue ayer hoy, no, hoy ayer. Mañana será hoy mañana, así que vivamos hoy porque el futuro hoy será como el pasado hoy, como es mañana. Esto balbuceante, etcétera, etcétera, ¿no? Yo cuando oía esto pensaba, pues yo ya he oído a algún político, el alcalde, no sé si os suena, ¿no? De no sé qué, es que no me acuerdo muy bien, sí, irreproducible, pero claro, hay gente que le cae mal Kamala Harris y oye eso, ve ese vídeo y dice, pero esta tía, o sea, es una loca peligrosa, o sea, lo que hay que hacer es, Trump igual no me cae muy bien, pero es que no puedo votar a esta cosa, ¿no? Son vídeos cada vez más realistas, lo sabéis, cada vez mejor hechos, y bueno, pues este tipo de fotografías y de material, el problema que ha representado las plataformas a la hora de difundir información o desinformación es un problema, es el problema de la inmediatez, es en tiempo real y que es masivo. O sea, una vez que se ha lanzado es muy difícil, bueno, es imposible eliminarlo y es muy difícil contrarrestar ese tipo de ataques, ¿no? Entonces,
las plataformas están siendo, y todos estos mecanismos, están siendo muy peligrosas y arriesgadas, ¿no? Generan discursos antifeministas y misóginos, también generan inferioridad de condiciones laborales, sociales, a la hora también de participar en la vida política. Luego generan también autodiscriminación. Hay muchos casos en los que mujeres políticas, al verse ante la tesitura de enfrentar campañas de este tipo, que se autocensuran, se lo piensan 7 veces antes de participar. Yo ahora estoy explorando, y no quiero hacer ninguna propaganda de nada, pero estoy explorando Blue Sky, y estoy viendo que hay mujeres que están volviendo a las plataformas con mucho cuidado, diciendo, hola, estoy aquí, a ver cómo me va aquí, ¿no? Porque en X me ha ido fatal, ¿no? La autocensura, la desincentivación de la participación política, etcétera, etcétera, y la violencia, ¿no? Como la forma más extrema de ataque o lo que sea. Quiero fijarme más en los impactos sociales en la segunda parte, porque es de lo que quiero hablar al final. Es del daño, lo que he venido a llamar el daño algorítmico de género, que se divide en 3 tipos: la invisibilización, la discriminación y el silenciamiento. La invisibilización es la consecuencia básicamente de agregar datos o de falta de datos, ¿no? Cuando no tienes datos sobre una parte de la población, sus problemas desaparecen, ¿no? Ellas desaparecen. También el uso de proxies en decisión algorítmica está perjudicando a las mujeres. De proxies, por ejemplo, hay un caso que ya está, creo que, no sé si está en los tribunales, pero había intención de llevarlo a los tribunales, de una mujer que no consume agua porque no se puede permitir pagar el recibo del agua. Y, sin embargo, se ha utilizado su consumo de agua para quitarle una ayuda por primera vivienda, por considerar que no consumía lo suficiente y que vivía en una segunda vivienda, ¿no? Alguien que es muy vulnerable se le ha catalogado como alguien que está defraudando al erario público y tiene una segunda mansión, ¿no? Y está recibiendo ayuda que no debería. Ese tipo de cosas está perjudicando a las mujeres. Todavía no hay estudios a las mujeres, a algunas mujeres voy a decir, porque no tengo constancia de que sea una cosa generalizada, pero sí que intuyo que puede ser un espacio de vulnerabilidad y también de estudio, ¿no? Y la falta de reconocimiento. Hay ya varios casos de estudio que muestran cómo cuanto más te identifica una inteligencia de reconocimiento facial como un rostro femenino, y cuanto más oscura tengas la piel, menos te reconoce, ¿no? Hasta el punto de que en algunas de estas inteligencias se reconocía el 99% en el caso de un hombre blanco y en el 33% en el caso de una mujer negra, ¿no? O sea, hay ¿por qué? Falta de datos también. Esto es la invisibilización. Si tú dependes de que te reconozcan tu rostro para algo, para lo que sea, estás en inferioridad de condiciones. También el comentario que se me ocurre es que casi mejor que no te reconozca ninguna inteligencia, casi mejor que no se reconozca tu rostro, ¿no? Porque cuantos más datos tiene el sistema, pues igual peor. Pero luego está justo el contrario, el problema contrario, que el exceso de datos, que se recaben datos de forma excesiva para discriminarte, ¿no? Hay un caso, no es inteligencia artificial, es un caso de decisión automatizada en la India. Para conceder unos préstamos preguntaban tu nivel educativo. Claro, en un país como España o en Euskadi, el nivel educativo pues, es bastante
igualitario, hay bastante paridad. Pero en este caso, no. Las mujeres no tienen tanto acceso a la educación como los hombres. Y esto les perjudicaba, o sea, eso se computaba para no darte el crédito. Cuando resulta que, sobre todo los microcréditos, hay muchos estudios que dicen que las mujeres devuelven mucho más a tiempo y en forma y que los hombres, ¿no? Que son más responsables a la hora de devolver los créditos. Bueno, pues estos datos, ¿por qué se recaban si no son necesarios, ¿no? El recabar datos para discriminar genera desigualdades en el mercado laboral, asignación de trabajos peor pagados, de peor categoría, más frágiles, por más temporalidad, etc. Discriminación financiera también, etc. O sea, el recabar datos que realmente no necesitas para tomar esa decisión, ¿no? Y finalmente, silenciamiento. Tiene como objetivo pues, deshacerse de las voces que estorban, ¿no? Es en donde más me voy a parar, así que paso adelante. Daño algorítmico, aquí veis como lo he catalogado, ¿no? Falta de datos, sesgos por exceso de datos o estereotipos, y el silenciamiento que viene desde el discurso antifeminista resistente, que es un discurso vamos a decir que se lanza en general por desacuerdo con o algún postulado o todos los postulados del feminismo, ¿no? La desinformación de género, que son ataques personalizados a mujeres concretas que suelen ser periodistas, activistas y políticas, como hemos visto con el caso de Kamala Harris, y la misoginia online, que también es más dispersa, pero aglutina a lo que se ha llamado la machosfera o la manesfera, que bueno, pues sus máximos representantes son los incels, los involuntary celibates, que pues consideran que tienen derecho al sexo y como no consiguen nadie con quien practicar el sexo, pues han matado a bastantes personas, bueno, no sé exactamente la cifra, pero han cometido este tipo de actos violentos en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Voy a hablar un poco de la invisibilización y la discriminación. Como he dicho, lagunas en conjuntos de datos o comunidades que se resaltan para discriminar. También se ha dado con personas de etnias concretas, inclinaciones sexuales concretas, o sea, se puede utilizar esto para discriminar contra quien te estorba, ¿no? O contra quien es diferente o contra quien sea. Por ejemplo, a la hora de discriminar, este caso famoso de un algoritmo que aprendió a conectar imágenes de mujeres con cocinas automáticamente porque se entrenó con fotografías que había disponibles en Internet, en donde sí que hay más mujeres que hombres en cocinas, ¿no? El problema es que no solamente reproducía el sesgo que ya estaba en los datos de entrenamiento, sino que además exponencialmente lo multiplicó y no sabemos por qué, porque no podemos entrar en la caja opaca esa que no sabemos por qué. Pero entendió, vamos a decir, entre comillas, el algoritmo que esa relación era así, ¿no? En cuestiones en texto, hay muchos casos de estudio que hablan de ocupaciones extremas, ¿no? Me gusta cómo lo presentan, ¿no? Extreme occupations, ¿no? Ocupaciones extremas que vinculan tareas como ama de casa, enfermera, recepcionista y tal, con mujeres frente a pues guerrero, filósofo, lo dejo ahí para ingeniero también seguramente, o jefe. Bueno, hay muchas experiencias que además hemos hecho todos y todas de pedir CEO, ¿no? Chief Executive Officer en Google Image, y lo que te aparecen son tíos con corbata, ¿no? La mayoría, ¿no? Ese tipo de sesgos. Bueno, ¿por qué es relevante esto? Bueno, pues porque vincular a las mujeres con cocina
cocina, trabajo doméstico, no remunerado, más vulnerable, el estereotipo de la mujer a la hora de ser estrella, pues son chefs, hombres, pero a la hora de cocinar y trabajar, ahí siempre tenemos una mujer. Eso alimenta y refuerza los estereotipos que hay en Internet. Ahora no me acuerdo de la cita, pero me gusta decir que en Internet encontramos estereotipos que estaban vigentes alive and kicking, ¿no? en los años 50. O sea, todavía ese tipo de estereotipos siguen vivos y coleando, ¿no? Y finalmente el silenciamiento, que tiene como estas tres formas del discurso antifeminista reactivo, que no me voy a detener mucho en eso, la desinformación de género, que se refiere a campañas, como decía, concretas contra activistas, periodistas y políticas, que me diréis, también a los hombres se les ataca, y eso es verdad. A los políticos se les ataca muchísimo también, ¿no? Pero la diferencia, lo que tiene peculiar la desinformación de género, es que hay un componente sexual muy grande, se basa en estereotipos de los que os podréis imaginar y que os voy a detallar un poco más adelante, y se utilizan muchas imágenes humillantes y eso, con hipersexualización o cosificación sexual continuamente, ¿no? Y luego la misoginia online, que es más difusa, y bueno, pues hay ejemplos de grupos organizados como los incels, que yo creo que antes de las plataformas estarían cada uno en su habitación comiendo su perrito caliente, no sé, con su Coca-Cola, y ahora se encuentran, se reconocen y encuentran un apoyo emocional en esas comunidades misóginas que echan la culpa de todos sus males a las mujeres, ¿no? Luego también tienes influencers como Andrew Tate, que ha sido acusado de tráfico sexual y violación y que dice cosas como que, bueno, pues que las mujeres que han sido violadas, atacadas, bueno, algo tendrán de responsabilidad, ¿no?, en lo que les ha pasado, ¿no? O que se ríe de, bueno, que autodefensa femenina es un oxímoron, ¿no? O sea, que las mujeres no se pueden defender, ¿no? O este hombre de Alvise Pérez, de Se acabó la fiesta, ¿no?, que es un negacionista de la violencia de género y que también distribuyen esos mensajes de denuncias falsas. La mayor parte de las denuncias de las mujeres son falsas, a los hombres también se les mata, ¿no?, y eso no se cuenta, etcétera, etcétera. Bueno, el discurso antifeminista reactivo, ¿por qué es reactivo? Porque siempre que hay un avance en igualdad llega la ola de resistencia, ¿no? Busca preservar el orden imperante, la masculinidad hegemónica, y se utiliza mucho la demonización. La desinformación de género, difusión de plataformas de contenidos engañosos, por eso es desinformación, contra figuras femeninas que se sustenta en bulos, estereotipos y en material generado por inteligencias artificiales como puede ser el deep porn. Quería compartir con vosotros y vosotras estos casos que he estudiado y de una diversidad de ideologías y de países. La verdad es que es un tema todavía en el que no hay muchas publicaciones. Lo que más me interesa ver es el tipo de estereotipos, que hay. Normalmente se les acusa a las mujeres, todas son incapaces, ¿no? Todas son incapaces. Otra cosa es que también pueden ser manipuladoras, astutas, etcétera, pero también tontas. O sea, no sé cómo se puede ser manipuladora y astuta a la vez que tonta, pero también eso en el ideario de la desinformación, bueno, pues de los desinformadores, pues es compatible de alguna manera, ¿no?
O sea, ¿cómo puedes ser incapaz y manipuladora? Bueno, si eres capaz de manipular, igual eres capaz. Bueno, no me quiero detener en este cuadro, sino en las conclusiones o las características de la desinformación de género. Se basa en estereotipos. El estereotipo más frecuente es que las mujeres son inferiores, seguido de su potencial para la mentira y la manipulación y su tendencia a la lascivia. O sea, eso las incapacita para la representación. Parece de broma, pero es como se conducen las campañas contra casi cualquier mujer que destaque en la política. Y la plataforma más utilizada, Twitter, hoy en día X. En todos los casos se trata de eliminar a una rival que es molesta, política, silenciarlas. Y lo más preocupante es que no se daña a una persona concreta, sino que tiene luego repercusiones en la sociedad y en los entornos, ¿no? Se desincentiva la participación política, se desactiva el activismo político, se manda el mensaje de que mejor no te metas aquí porque te voy a mandar un vídeo porno que no vas a querer ver, ni tú ni tu familia. Hay algunas políticas de las que habéis visto antes que se tuvieron que exiliar, no han podido seguir viviendo en sus países. O sea, son repercusiones más allá del daño individual. ¿Qué papel tienen las plataformas? Bueno, pues no son medios, pero median, y como median, jerarquizan, priorizan, deciden los algoritmos, qué es lo que ves, con lo cual esta mediación concede respaldo y credibilidad. Cuanto más escandaloso es el asunto, más atención. Bueno, aquí, eso era un texto de Trump que utiliza muy bien estas estrategias utilizando pues, mayúsculas, insultos, exclamaciones. Juega muy bien a este juego de hacer su contenido más encontrable. Como es encontrable y genera atención, los algoritmos lo priorizan y de ahí se comparte más, se ve más y es también más adictivo, ¿no? Bueno, quería terminar con esta, no os voy a leer todo esto, pero los resultados son, pues, se refuerzan los roles de género tradicionales, se debilitan los logros de las mujeres, se les silencia, se normaliza la discriminación, se promueven los estereotipos, se justifica la violencia contra las mujeres y con ello se resiste al cambio. Quería plantearos algunas preguntas de cómo afecta la desinformación de género a nuestra capacidad de conocer la realidad, qué responsabilidad ética tienen las plataformas, cómo redefinir la ética para abordar estas injusticias algorítmicas, cómo se construye la desinformación, contribuye la desinformación a sostener las estructuras de poder, qué implicaciones tiene el daño moral, cómo afectan los sesgos algorítmicos a nuestra percepción de las cuestiones de género, cómo contribuye el lenguaje utilizado en la desinformación para perpetuar los estereotipos y cómo podemos desarrollar una alfabetización de datos crítica que haga que esto cambie, ¿no? Para el cambio social. Y aquí lo dejo. Mi izquierda.